Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Muy buenas noches, bendiciones para todos. Los estamos saludando en nombre de los Centros de Formación de Líderes CENFOL, Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Saludo cordialísimo para todos ustedes y un apretón de manos para todos. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos concedes de poder compartir este mensaje a toda nuestra audiencia. Estamos enviándoles a todos ellos una palabra de bendición y oramos a ti, Dios de la gloria, para que tú gobiernes nuestros corazones, para que nos permitas compartir este mensaje, esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Seguimos orando por cada familia, por cada miembro que está a esta hora sintonizado con nosotros, que nos escucha, que nos ven a través de las redes sociales. Clamamos por el bienestar de todos ellos y principalmente por el fortalecimiento de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo opere en todos nosotros, que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras vidas y nos permita conocer cada día más el mensaje de la cruz, el mensaje del nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 10, dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sin lugar a dudas, se habla de la ceguera y la hipocresía de su pueblo. Vemos cómo el Señor había profetizado un derramamiento del Espíritu sobre aquellos que no creían. Dice que derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas
de vuestros videntes. O sea, había ceguera, no había revelación. Este pueblo había endurecido su corazón, había adorado a otros dioses, se habían apartado del único Dios verdadero y se había convertido en una adoración simplemente de boca y de labios. Pero la verdad que para el Señor este pueblo estaba muy lejos de Él. En el cumplimiento profético, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, en su pueblo halló oposición y persecución. Él había sido presentado como el Mesías. Él es el ungido de Jehová, el que el profeta Isaías en el capítulo 61 lo había anunciado. Dice el versículo 1, profecía del cumplimiento del Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta profecía anunciaba al Mesías, que traería buenas noticias, que traería salvación, no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Entonces, esta profecía anunciaba que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaría sobre él. Estaría sobre él porque ese Espíritu había sido derramado para darle a él el poder necesario, el suficiente poder para poder vendar, para poder transmitir buenas noticias, para poder publicar la libertad a los cautivos y a los que estaban presos, apertura de esa cárcel. Esa fue una profecía mesiánica dada en el capítulo 61 del libro de Isaías, que se cumplió en el Nuevo Testamento cuando Jesús hizo su aparición. Vemos cómo en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 14, en adelante, vamos a ver que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La profecía del Nuevo Testamento estaba confirmando lo que el profeta Isaías, aproximadamente unos 700 años atrás, lo había profetizado, lo había anunciado como un vidente de Dios. Entonces, aquí aparece que Jesucristo llega con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo había sido derramado sobre Jesús porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que este poder le permitiría a él llegar a compartir el mensaje de salvación. Y fueron sus sanidades, sus milagros, todo lo sobrenatural que hizo Jesús a lo largo de su ministerio acá en la tierra, que le permitió que esa fama se difundiera, dice que por toda la tierra de alrededor. O sea, él era ya muy conocido. Y en este relato nos está transcribiendo que él enseñaba. ¿Dónde enseñaba? En las sinagogas de ellos, donde ellos se reunían, tenían sus reuniones de oración. Y había algo especial en ellos, lo glorificaban.
y era glorificado por todos. O sea, había una exaltación especial, había un reconocimiento tan especial hacia Él. Era algo que les parecía maravilloso de parte de Dios lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús. Pero entonces, a partir del versículo 16, Él ya viene a Nazaret. Dice que vino a Nazaret donde Él se había criado, en el pueblo donde Él se había criado. Y en el día del reposo, en el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y aquí es donde nosotros queremos compartir que los libros del Antiguo Testamento estaban sellados. Dice en el capítulo 29 que estaban sellados hasta que Jesucristo los abrió. Porque Él tiene el poder para abrir los libros. Él es el centro de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Y Él es la confirmación de lo que el Señor venía anunciando. Entonces, aquí Él nos enseña en este relato que Él es quien dijo ser el ungido, el enviado. Y Él tomó el libro del profeta Isaías, dice aquí en el versículo 17. Él se levantó a leer con toda la autoridad que Él tenía para abrir ese libro sagrado, esos rollos. Él había ido como acostumbraba a ir a esa sinagoga. Porque recordemos que Él se crió allí y era la costumbre donde ellos asistían a leer los antiguos testamentos, el Antiguo Testamento, los libros antiguos. Entonces se abrió un rollo especial donde estaba la profecía escrita en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Con la autoridad que le delegó el Padre, abrió el sello, abrió ese libro, porque Él tiene la autoridad total para abrir esos sellos, para abrir ese libro que estaba sellado. Entonces, ese libro se abrió y en el lugar preciso, porque la soberanía de Dios es perfecta. Ese día, en el momento en que Él abrió ese libro, se mencionó lo que el profeta decía en el capítulo 61, 1 y 2, versículos 1 y 2. Y Él empieza a transcribir lo que Isaías decía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este 2020 para nuestras congregaciones de Senfol es el año agradable del Señor. Lo habían profetizado. Los libros de Isaías decían que este que apareció en la sinagoga, que tomó con la autoridad divina el libro, decía: este Espíritu está sobre mí, el Espíritu sagrado del Padre, el Espíritu Santo, con toda esa sabiduría que el Espíritu del Padre tiene. Estaba sobre Jesús, estaba sobre mí y estaba confirmando que Él era el ungido, el Cristo, el Salvador. Él había sido ungido por el Padre para traer las buenas noticias. Y eso es lo que Jesús hoy está llevándoles a ustedes, las buenas noticias, las buenas nuevas. Estas predicaciones son las buenas noticias. ¿De qué hablamos nosotros los predicadores de la palabra? De las buenas noticias. Nosotros hablamos de Jesucristo. Él vino por el poder del Padre a traer buenas noticias a los que no tienen esperanza, a los que han perdido el norte, los que no tienen claro el propósito por el cual Dios los trajo al mundo. Aquí está la respuesta. Dios, por medio de su Espíritu, nos está revelando que Jesús trajo las buenas nuevas a los pobres.
Y aquí está hablando de los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son los conscientes de su indigencia espiritual, de su pobreza espiritual. Por eso el Evangelio trae una proclamación de riqueza espiritual. Son las buenas noticias. Él ha sido enviado a sanar a los quebrantados, a traer sanidad a los que están enfermos espirituales y físicamente. Por eso a lo largo de la historia del ministerio de Jesús, a lo largo de todos sus años, hemos visto sus predicaciones, sus milagros, las sanidades, cualquier cantidad de testimonios de personas que han sido sanadas de enfermedades. Ahí está revelado el cumplimiento de esta profecía dada por Isaías en el capítulo 61. Pregonaba libertad, porque Él vino a darnos libertad espiritual, a quitarnos del cautiverio, de la cárcel espiritual en que están sumidos los hombres, a los que están cautivos y a los ciegos espirituales. A los ciegos. Bartimeo le dijo que le devolviera la vista. ¿Qué quieres que te haga? Que me devuelvas la vista. ¿Qué hizo el Señor? Le devolvió la vista. Si usted quiere tener visión espiritual, pídale la sabiduría a Jesús y Él le abrirá los ojos. Porque el Espíritu Santo revela a nosotros el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, el plan eterno de salvación, las buenas noticias, la libertad a los que están cautivos, la visión a los ciegos y a poner en libertad a todos los que se encuentran oprimidos. Esa palabra de Jesús, siempre el Espíritu Santo me la trae a mi mente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahí podemos complementar a los oprimidos, a los que necesitan sanidad en sus corazones, a los que necesitan un mensaje de esperanza. Estas son las buenas noticias, porque Jesús vino a eso. Esas son las buenas noticias, las buenas nuevas. Venid a mí, a Él, al Señor Jesucristo, al ungido, al enviado por el Padre, sobre el cual estaba el Espíritu Santo. Y lo vieron cuando en las aguas bautismales el Espíritu Santo posó sobre Él en forma de paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La complacencia del Padre era esta, enviarlo a Él. Pero Él encontró oposición y persecución. Y lo vamos a ver a lo largo de esta historia, que después de que Él cumplió esta profecía, ¿qué hizo? Enrolló el libro. Porque en el preciso momento en que Jesús hizo su aparición en esa sinagoga y manifestó el cumplimiento profético de Isaías 61, inmediatamente pasaron situaciones complejas. Vemos que Él se sentó y los ojos de todos estaban puestos fijos en Él, lo miraban. Entonces, cuando Jesús en el versículo 21 dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Ese día, ese sábado, ese día de descanso, ese Shabbat, se cumplió una de las más grandes profecías anunciadas por el profeta Isaías. La aparición de Jesús con las buenas noticias que Él nos acaba de anunciar. Y el Espíritu Santo lo confirma a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos recuerda las enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo. Este fue un momento de tensión para ellos. Fue un momento que trajo división y dificultad, porque dicen las Escrituras en el versículo 22 que ellos lo conocían, daban testimonio y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca, porque eran palabras de gracia. Versículo 22.
Porque las palabras de Jesús son palabras de gracia. Son palabras llenas de poder, de unción. La palabra de Cristo es transmitida con el poder del Espíritu Santo para traer la gracia salvífica. Porque por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor en su palabra. Entonces, esas palabras de gracia salían de su boca. Ellos vieron, estaban maravillados, asombrados de ver cómo este hombre, después de que leyó esta profecía, se sentó y generó una total admiración de parte de todos. Daban buen testimonio, porque en él nunca hubo sombra de dudas, ni pecado, porque Jesús era santo. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y entonces empezaron a verlo con los ojos humanos, con la visión terrenal, con los pensamientos naturales del hombre. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Imagínense. Claro. Ellos habían conocido su papá José, su madre María, conocían su familia, lo habían visto crecer, habían tenido la oportunidad de compartir con él en la sinagoga y sobre todo daban buen testimonio de él. Porque eso es lo que transmite Jesús: santidad, pureza, limpieza, transparencia. Eso es lo que transmitía Jesús. Y Jesús se antepone a ellos y les dice: sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y él les dice que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque él sabía que lo iban a rechazar. Por eso la profecía dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No lo recibieron. Eso dice la Escritura. Su pueblo, su ciudad, sus conciudadanos, por así llamarlos, estos de Nazaret, no creyeron en él. Y por eso Jesús aquí les manifiesta de los milagros sobrenaturales que hizo el Señor. Primero les da un testimonio de lo que pasó cuando el profeta Elías vino donde la viuda de Sarepta. Era una mujer que no era judía, era de Sidón. Y habla también de cómo el profeta Eliseo, a través del poder de Dios, es sanado. Naamán, un general del ejército enemigo. Dos personas que no pertenecían al pueblo de Jesús. No eran judíos, pero creyeron. Le creyeron a Jesús. A los profetas. La viuda de Sarepta le creyó a lo que Elías le dijo. Obedeció a las enseñanzas de Elías, a lo que Elías le transmitió. Lo mismo hizo Naamán. Escuchó la voz del profeta que está mencionado aquí, que es Eliseo, en el versículo 27. Entonces, estos dos ejemplos muestran que ellos no eran judíos, no eran el pueblo de Dios escogido, pero creyeron. Y el Señor hizo milagros en estas dos personas. Entonces, cuando ellos oyeron esto, dice el versículo 28, que ellos se llenaron de ira, de furor. Ya no estaban maravillados. Aquí había una mutación, un cambio de esas maravillas que hablaron de él, porque dicen los primeros versículos que acabamos de leer que estaban maravillados de él. Ya esa maravilla se convirtió en persecución, en oposición, porque ellos se llenaron de ira e inmediatamente dice que se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Dice que lo echaron de la sinagoga. Imagínense, al Señor Jesucristo,
lo echaron de la sinagoga y lo llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, un sitio muy alto. ¿Y qué iban a hacer? Lo iban a despeñar, lo iban a tirar abajo. Lo querían era matar. Vemos reflejada la oposición y la persecución de la cual Jesús fue víctima, producto del cumplimiento profético de una verdad que anunciaba el endurecimiento del corazón del pueblo. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue, porque Él no podía morir despeñado. La profecía decía que Él tenía que morir como un cordero. El mismo Isaías había profetizado los sufrimientos del siervo de Cristo, del siervo de Dios, del Cristo. Porque el profeta Isaías todo eso lo profetizó, los sufrimientos. Y cuando uno viene a la profecía de Isaías y abre este libro tan maravilloso y va al capítulo 53, ahí empieza usted a leer todos los sufrimientos que tenía que padecer el Señor Jesucristo. Aquí está. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Detalla minuciosamente todo lo que el Señor Jesucristo vivió y que lo relata el Nuevo Testamento. Por eso es congruente tanto el libro del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y para eso se requiere que el Espíritu Santo nos dé la revelación para entender que el Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús, porque Él había venido a traer unas buenas noticias. Y esta profecía dada del Mesías, habla tan claramente del Mesías y de la obra que había de llevar a cabo en este mundo. Pero ¿qué pasó? Hubo oposición y hubo persecución. Esa oposición y esa persecución es la misma que se vive hoy por parte de aquellos que no creen en esta profecía. Jesús está aquí, en medio de nosotros. Él vino para darnos una buena noticia. Él vino a sanar las heridas del corazón de los hombres. Él vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El cumplimiento profético de lo que aquí el Mesías está anunciando, Isaías del Mesías que estaba anunciando, se cumplió en muchos de nosotros. Y yo sé que hay muchas personas que están viendo este programa y que seguramente hasta ahora están diciendo, esta palabra se cumplió en mí, porque Jesucristo me dio libertad, porque Jesucristo trajo sanidad, porque nosotros podemos dar testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros lo podemos corroborar, porque el Espíritu Santo nos confirma a nosotros la obra tan maravillosa del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Este ungido que significa ser consagrado y apartado para Dios, había sido enviado directamente por el Padre. Me ha enviado, dice aquí, me ha enviado a traer buenas noticias. Por eso el Evangelio es una proclamación de libertad. Eso es el Evangelio, las buenas noticias. Este es el tiempo aceptable, ¿sabe? Estos momentos que está viviendo la humanidad es el tiempo propicio para aceptar esta palabra. Ahora es el día de salvación. Este es el día de salvación. A esto vino Cristo, a salvarnos. Vino también como un gran médico. Vino a sanar a los quebrantados. Porque este es el año preciso. Y Él ha enviado su Espíritu. ¿Para qué envió Él su Espíritu? Para transmitirnos los pensamientos dados por el Padre. En Juan 3, Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 34. La palabra profética más segura, porque así la llama Pedro, la palabra profética más segura, nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Quién fue enviado? Jesús.
fue enviado por el Padre. Él lo envió y Él habla las palabras de Dios. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que escuchar a Jesús. Porque el Espíritu de Dios está sobre Jesús. Vino sobre Él. Y ese Espíritu no tenía medida. El Espíritu no da el Espíritu por medida. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, va más allá de lo natural. Va a escudriñar lo sobrenatural de la revelación sagrada de las Escrituras. Por eso la palabra de Cristo traspasa. Dice que traspasa los huesos, los tuétanos. Porque la palabra profética más segura dice que es como una espada que traspasa. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso dice el Señor en su palabra. Entonces, estas palabras que el Espíritu Santo nos transmite fueron dadas por Dios, fueron enviadas a través del Espíritu Santo. Hoy es el día de salvación. Este es el momento propicio para que el mundo que está a la expectativa, que está en incertidumbre, pueda aceptar a Jesucristo. En este momento no hay una mejor ocasión para abrir las puertas del corazón para que Cristo entre que ahora. Ahora donde hay incertidumbre, donde hay soledad, donde hay aflicción, donde podemos estar viviendo grandes crisis, momentos de vivir situaciones complejas, complicadas. Este es el tiempo. Mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 2. Es una profecía dada por Isaías también. Y la confirma el apóstol San Pablo. Dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No podemos recibir en vano la gracia de Dios. La gracia vino sobre Jesús. Por eso dice la Escritura en Juan, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. No tiene precio la salvación. Es una salvación gratuita, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Este es el momento propicio. Este es el momento oportuno para que usted acepte la gracia de Dios. Para que usted acepte la profecía de Isaías que se cumplió en la persona de Jesucristo. Este es el momento propicio para aceptar la gracia, el día de la salvación. Porque la salvación es un regalo que solamente viene por medio del Señor Jesucristo. Por la obra sacrificial de la cruz somos salvos. Porque la muerte de Cristo tipifica salvación, redención, vida eterna. Todo lo que encierra el sacrificio de Cristo es la salvación por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Él lo envió para traer buenas noticias, pero también vino como cordero. Vino como el cordero para ser inmolado en una cruz. Y es hermoso como Isaías profetiza en el capítulo 53. Dice que este cordero no abrió su boca, que fue llevado como cordero al matadero, despreciado y desechado por los hombres. Es impresionante la minuciosidad con que Isaías habla de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios enviado para salvarnos a nosotros. Este es el año de salvación. Este es el año que proclama la salvación, el socorro de Dios. La mano de Dios está extendida para que todos aquellos que están perdidos, destituidos de la gloria de Dios, acepten. He aquí ahora el tiempo aceptable.
Es el tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esta es la hora para que el hombre abra sus puertas para aceptar el mensaje de Jesús. Nosotros no podemos estar en oposición y persecución a un mensaje de Dios. Este tema se llama oposición y persecución, porque Jesucristo, cuando les trajo las buenas noticias a su pueblo, eso fue lo que encontró. Pero Él les había dicho a ellos que Él había venido para traerles unas buenas noticias, pero ellos no la aceptaron. Sus corazones estaban ciegos, endurecidos. Pero esta profecía se puede cumplir en usted en este momento. ¿Qué necesita usted? Sencillamente creer. Para que todo aquel que en Él cree, Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que creer en las palabras proféticas de Isaías. Lo que Isaías transmitió por la guía del Espíritu se cumplió en Cristo, en el Nuevo Testamento. Son las mismas palabras. Es vigente, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Dios sempiterno, el Dios creador de los cielos y de la tierra, sobre el cual está el Espíritu de Dios, para convencernos a nosotros de que Él vino a reconciliarnos con Dios. Porque ese fue el mensaje que Jesús trajo, un mensaje de reconciliación. Y de eso predicamos, de eso hablamos, del mensaje de salvación. Él vino con la gracia, porque de la boca de Jesús sale la palabra gracia, una gracia que hace del hombre una nueva persona, una nueva criatura. Por eso, hoy en día, sigue vigente esta promesa. He venido a traer las buenas noticias. ¿Qué está escuchando usted a través de este mensaje? Buenas noticias. ¿Qué estamos transmitiendo nosotros durante todas estas secciones? Que Jesús lo ama, que tiene un plan maravilloso para usted, que las puertas están abiertas. El arca de salvación está abierta. Hay un mensaje de predicación para el mundo que proclama el año agradable del Señor. A Él le agrada, a Él le complace que usted reciba las palabras de Jesús. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere tener en su mente, en su corazón que usted le agrada a Dios? Acepte a su Hijo. Si usted no acepta a su Hijo, no tiene la vida. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. El Dios que nosotros no vemos, porque es un espíritu, se hizo visible en la persona de Jesús al traernos salvación, al traernos esa vida eterna, que es lo que usted necesita, tener seguridad de saber dónde va a pasar en el momento en que usted abandone su cuerpo, su espíritu y su alma, me refiero. Entonces, estas noticias que Jesús trajo nos dan la capacidad de comprender el amor de Dios, el amor de un Padre bondadoso, de un Padre que nos está abriendo el libro. Ahora, este libro, ¿por qué se abre? ¿Por qué este libro es revelado a los hombres? Porque Jesucristo abrió ese sello, abrió ese libro, para que nosotros pudiéramos ver por medio de las profecías mesiánicas el cumplimiento de Él en el Nuevo Testamento. Y esto solamente se puede ver a la luz de las revelaciones del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo nos revele a nosotros el plan de salvación, el plan de Dios, porque Dios ha estipulado un plan de reconciliación. Esto se llama el ministerio de la reconciliación, como lo llama Pablo en la segunda carta a los Corintios. Un misterio donde el hombre tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Isaías, capítulo 1. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1.
el profeta Isaías, profeta mesiánico. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Él. Él le dijo a Isaías que escribiera esto. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está una revelación profética del perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Sabe qué dicen las buenas noticias transmitidas por Jesús? Que Él vino a perdonar sus pecados y los míos. Él vino a través de su muerte, de la muerte sustitutiva, porque así se llama, la muerte sustitutiva. ¿Qué quiere decir? El justo por el injusto. ¿Quién era el justo? Él. ¿Quién era el injusto? Yo. Yo era el injusto. Yo era el pecador. ¿Quién era el santo? Él. Pero Él ocupó mi lugar. Él ocupó el lugar que le pertenecía a cada uno de nosotros. Y en el cumplimiento profético de Isaías dice: estemos a cuenta que vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El único que tiene poder y autoridad de limpiar los pecados del mundo se llama Jesús. Y esta palabra profética se cumplió cuando Juan vio a Jesús que venía. Y todos los que estaban alrededor de Juan oyeron cuando Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él sabía que el único que tiene autoridad para perdonar pecados se llamaba Jesús. El único sacrificio aceptado por el Padre. Por eso, con un solo sacrificio nos hizo justos a todos nosotros. Y esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias que usted no puede rechazar. El hombre no puede rechazar esta buena noticia. El hombre tiene que apropiarse de la palabra profética del profeta Isaías, confirmada a través de sus discípulos en el Nuevo Testamento. Porque están alineados perfectamente el pensamiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso es tan importante entender por qué ha sido consagrado a Jesús como el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. No podemos estar en oposición y en persecución a quien Él ha enviado. Delicado eso. Jesús, enviado por el Padre, ungido por el Espíritu de Dios, encuentra oposición y persecución de todos aquellos que lo necesitan. Porque nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Y yo no me cansaré de repetir. Y ustedes van a escuchar en muchas de mis enseñanzas. Y en eso el Espíritu ha puesto a que sea muy reiterativo en esto. No nos podemos morir sin ponernos a cuenta con Dios. Porque un segundo después de que el espíritu y el alma abandonen el cuerpo, vamos a estar en el lugar donde Dios ha decidido que vamos a estar. O en un lugar de salvación, o en un lugar de condenación. Eso es lo que transmite la buena noticia también. Porque Jesús nos anticipó qué pasaría a todo aquel que lo rechazaría. Y quiero terminar con la palabra profética de Juan en el capítulo 3. Capítulo 3 de Juan. Versículo 18. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué no cree? Las buenas noticias. ¿Qué no cree? Que Jesucristo vino a salvarlo. No cree. No cree. ¿Por qué no creen? Porque el corazón está endurecido. Porque hay una ceguera espiritual.
Están en igual situación que estaban los israelitas en el tiempo en que el profeta Isaías habló de esto. Y dice aquí, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el dictamen está en el versículo 19 cuando dijo, y esta es la condenación, que la luz, Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo Jesús. Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esas obras malas son las que Jesús vino a perdonar. Son las obras malas de Isaías 1:18. Usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. O tenemos que ponernos a cuenta con Dios para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros delitos y pecados. Eso enseña el Evangelio de Cristo. Esas son las buenas noticias. Por eso los libros del Antiguo Testamento estaban sellados hasta que Jesucristo los abrió. ¿Y qué abrió Jesús? El mensaje de salvación. Día de salvación. Hay opiniones inciertas y volubles en torno a quién es Jesús. Pero usted tiene que tener muy claro, o usted está en acuerdo con el Señor, en concordancia con los pensamientos divinos, o en oposición y persecución hacia el que fue enviado por el Padre. De esa decisión depende dónde va a pasar usted la eternidad. O va a estar en oposición y persecución hacia el enviado, o sencillamente va a creer en el que fue enviado por el Padre, ungido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado, dijo Jesús. Él vino por voluntad divina, por voluntad del Padre, y entregó su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos ser aceptables ante un Dios justo. La justicia divina cayó sobre Jesús. El culpable éramos nosotros. El justo, Jesús, por el injusto, que éramos nosotros, los hombres. Este es el día de salvación. A esto vino Cristo, a traernos las buenas nuevas de salvación. Padre, yo te doy gracias en esta noche por la oportunidad que tú me concedes, Dios de la gloria, de poder compartir este mensaje donde tú hablas tan claramente del Mesías y de la obra que había de llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Gracias, Padre, porque tú enviaste al ungido. Tú trajiste a Jesús para que nosotros lo escucháramos. Y hoy nos damos cuenta la necesidad absoluta que tenemos de Él. Gracias, Señor, porque el Evangelio es una proclamación de amor, de libertad. Este es el momento propicio para darte gracias, porque tú enviaste a Jesús con palabras de gracia para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestros corazones, para vendar nuestras heridas, para darnos esperanza, salvación y vida eterna. Señor, te pedimos perdón, porque lamentablemente los hombres están todavía en oposición y persecución hacia tus palabras. Y mientras sus corazones estén endurecidos, el Espíritu Santo no puede entrar. Porque el Espíritu Santo vino para morar en aquellos que aceptaran a Jesús como Señor y como Salvador. Hoy pongo en tus manos esta enseñanza para que todos los que la han escuchado entiendan la necesidad de abrir a Cristo su corazón. Porque qué importante es que este libro, que fue abierto por el Señor Jesucristo, nos transmita la bendición de conocer lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. A ustedes muchísimas gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Permita que Jesús
entre en su corazón, para que estas buenas noticias que Él trajo lleguen a lo más íntimo de su ser. Bendiciones para todos. La sangre de Jesús me